Y como hemos venido hablando ya en los últimos programas sobre integración latinoamericana, ejemplos de políticas públicas de integración que pudiese aplicar en Venezuela en busca de ese mejor país que hemos comentado varias veces. Y a modo de ir cerrando, y qué mejor manera de cerrar este tema de ejemplo de cómo funciona, cómo trabaja el Perú, que con dos expertos en la materia y que más aún que viven allá. Y para hacer una breve presentación de estos dos invitados importantísimos, hoy están con nosotros Alfredo Flores, quien es experto en gestión pública y director de Ciudadanía Sin Fronteras, una organización enfocada en promover las políticas públicas en integración regional y participación ciudadana. También se encuentra con nosotros el día de hoy Nancy Arellano, quien es máster en gestión pública y gobierno para América Latina por la Pompeu Fabra de Barcelona. Además, tiene un máster profesional en gestión de proyectos con enfoque en resultados por el BID, especialista en finanzas internacionales y licenciada en estudios liberales con diplomado en política internacional por la Universidad Metropolitana. Y en Perú se trabaja como fundadora de la organización Venezuela Activa, una asociación civil sin fines de lucro que fundada en Perú por un grupo de mujeres migrantes profesionales con un enfoque técnico y con el objeto de integrar a migrantes y refugiados en el Perú. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge y Daniel. Gracias, Daniel y Jorge. Es un gusto tenerlo en este programa. Como comentó Jorge, ya en varias entregas anteriores hemos tocado el tema de los venezolanos en el Perú. ¿Por qué? Porque es una diáspora bastante grande, creo que es la segunda más grande en Latinoamérica y adicionalmente es una que tiene un impacto muy grande, ¿no? en la economía tanto peruana y en la sociedad peruana. Esto lo traigo a colación porque, según estimaciones del mismo Fondo Monetario Internacional, la diáspora venezolana representa un gran potencial de crecimiento para todas las economías de los países latinoamericanos, países que han acogido a nuestra diáspora. Sin embargo, el mayor reto que se enfrentan es precisamente integrar a estos venezolanos, a esta diáspora, a su sociedad. Resaltaba el mismo informe del Fondo Monetario que los gobiernos de la región deberían facilitar el proceso de homologación de títulos universitarios y demás credenciales técnicas y profesionales para que puedan aprovechar precisamente este capital humano formado que llega diariamente en nuestro país, digo, el Perú. Como ustedes saben, hoy en día nuestra diáspora forma más de 7 millones de personas que se encuentran por todo el planeta. Y el Perú es un país en el cual ya nuestros invitados van a poder especificar las cantidades y las peculiaridades de nuestra diáspora, que cumple un rol fundamental, siendo el nuevo hogar para tantos de nuestros connacionales. Y en base a este contexto, yo quisiera preguntarle a Nancy y Alfredo, desde su experiencia estando en Lima, ¿cuál es la situación actual de los migrantes venezolanos en el Perú? ¿Están estos integrados? ¿Se encuentran mayormente en el sector informal o formal de la economía y de la sociedad peruana? Y últimamente, por desgracia, son más comunes los títulos amarillistas que siempre dan, resaltan una cara negativa de nuestra diáspora. Pero ¿cuál es la verdadera apreciación de la sociedad peruana sobre esta diáspora venezolana que han acogido? Bueno, yo diría que, bueno, en el Perú hay aproximadamente entre 1.1 y 1.5 millones, ¿no? Y la cifra no es exacta porque ha habido un movimiento irregular en la región que ha sido de alguna manera propiciado por la falta de medidas en materia de movilidad humana coordinadas entre los controles migratorios de Ecuador y desde Colombia. La verdad que Ecuador ha sido una fábrica de irregulares en la región y la otra fábrica fue la pandemia, ¿no? Con el cierre de fronteras, etcétera. Solo para que tengan un dato, en Perú estuvo el cierre de fronteras desde marzo 2020 hasta febrero 2022. Estamos hablando de prácticamente 2 años en los que evidentemente sí hubo movilidad regional, pero estas personas se movieron en negro. Entonces, por esa razón tenemos una cifra imprecisa entre 1.1 millones y 1.5 millones. Van a encontrar que R4B habla de 1.49, ¿no? Millones. Ahora, lo que sí es cierto es que en la situación de preinscripción migratoria, en la base de datos de migraciones, hay 1.1 millones. Y todavía en ese 1.1
hay algunos que hayan podido salir, retornar o irse a otro destino y no registran punto de control de salida del territorio. Entonces se percibe como que están dentro del territorio en situación migratoria irregular. Perú es el país con mayor número de solicitantes de refugio. Estamos hablando aproximadamente 500.000 de solicitantes que están también imbuidos en esta cifra que estamos conversando. Respecto del proceso de integración, bueno, yo creo que hay, como siempre, varias caras en la misma moneda, ¿no? Hay un proceso formal de integración que tiene todavía muchísimos retos, porque no se ha podido articular hasta el momento un plan, una sola ruta decidida para generar, ¿no?, los espacios de realización efectiva del proceso de integración. Sin embargo, no se puede negar que ha habido unos esfuerzos de interlocución por parte del Estado peruano, que hay unas instancias que se han generado para la interlocución con distintos actores, Naciones Unidas, los países donantes, las organizaciones implementadoras de la cooperación, así como organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones venezolanas, donde hemos venido abordando diversos aspectos, ¿no? Los temas de protección, los temas de integración, los temas de inclusión económica, algunos temas en materia de seguridad, y eso ahí entra el tema de protección, como el tema de los riesgos de trata de personas, tráfico de migrantes. Sin embargo, desde la perspectiva socioeconómica a la que refiere Daniel, hay, insisto, retos muy importantes. Por un lado, ya es una realidad la integración de una parte de la migración, y es tan innegable como la cantidad de matrimonios celebrados entre peruanos y venezolanas, y entre venezolanos y peruanas. Estamos hablando que hay más de 60.000 niños nacidos de estos hogares donde hay un padre que es extranjero, venezolano, o ambos padres. Y por supuesto hemos visto una incorporación en distintos sectores, ¿no? En Gamarra, en el sector textil, en el sector agrícola. Ahora, no es menos cierto que el Perú es un país informal, es un país con unas tasas altísimas de informalidad. Y hay un fenómeno migratorio común a todas las migraciones, que es lo que se llama mímesis por supervivencia. Es decir, el migrante imita la conducta del país de acogida o de la sociedad o de la comunidad de acogida, que es lo que nuestras abuelitas decían: hacéis lo que veréis, ¿no? Como una forma incluso de respeto a la... Entonces, claro, tienes conductas que de repente no son típicas, algunas sí, obviamente, ¿no? Y más fácil se da el proceso de imitación. Pero voy a poner el ejemplo un poco al revés, ¿no? En las migraciones sur-norte encontramos que el comportamiento, por ejemplo, de nosotros que decimos que somos a veces un poco desapegados a la norma y a lo estricto de cruzar por el rayado, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que cuando hay una migración hacia países desarrollados, hacia países donde hay mayor rigurosidad de reglas claras y sanciones claras, efectivas, se adopta esa conducta de que sí cruza por el rayado, sí está pendiente de cumplir con los deberes formales, etcétera, porque Me Esperamos temo, unos breves instantes mientras vuelve la conexión para Nancy. pero yo creo que, Alfredo, mientras recuperamos a Nancy, sí si nos pudieras dar también tu opinión sobre esta pregunta, ¿no? Cómo, cómo desde se tu punto perdió, de ¿no? vista, sí, pero no te preocupes, Nancy. Mientras tanto, mientras recuperamos ahí bien la señal, Alfredo, una pregunta. En tu punto de vista, cuál es la percepción que se ve de los venezolanos, de la migración venezolana? Bien, primero quiero tomar una de las últimas ideas de Nancy, porque creo que lo que Nancy iba a decir, no sé, Nancy, corrígeme a ver si es cierto, que por esa mímesis de supervivencia que se da,
Perú, al ser un país muy informal, muchos venezolanos se han sumado, digamos, a ese proceso informal. Y por eso un poco quería hablar un poco de las Claro. cifras a nivel, digamos, empresarial y profesional. Perú Ujú. actualmente, digamos, del total de migrantes, se estima estadísticamente, según el último informe de impacto migratorio que se hizo a través de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, tiene un 48% de población técnica y profesional. De ese total, el 28% son profesionales. Pero tenemos que hay aproximadamente, digamos, una participación, digamos, en el sector informal de este total de población de entre 70 y 75%. Es un poco la cifra que se maneja, que es proporcional exactamente a la proporción de informalidad que tiene de por sí Perú. O sea, hay muchísimos emprendimientos que de repente no están, digamos, declarando impuestos o que no están cuantificados, digamos, dentro del registro de la SUNAT, pero que están generando vías de empleo tanto para venezolanos como incluso ya empleados. Actualmente, digamos, por vía formal, se tiene hasta el año pasado que habían 3.000 empresas fundadas por socios venezolanos. Y eso es una cifra bien importante porque aunque nos puede parecer un poco pequeña, además de esto, se le suman todos los emprendimientos informales que hay. De hecho, hay muchísimos esfuerzos que se están haciendo para poder traer poco a poco a las personas, digamos, a la formalidad, pero es el mismo esfuerzo también que muchas organizaciones financieras y de cooperación están haciendo también para traer a la propia población peruana a la formalidad. Entonces, un poco, digamos, eso lo que se ve en el panorama económico. Y bueno, evidentemente, en el marco de ese 48% de personas técnicas, es lógico que la gran mayoría no están vinculadas a un trabajo relacionado a su área. Entonces, eso también es un reto muy grande porque Perú, digamos, tiene muchísimos déficits a nivel de requerimientos profesionales, sobre todo al interior del país. Anteriormente les comentaba que Perú es un país muy centralizado. O sea, Lima prácticamente abarca el 70% de la economía nacional y en el interior hay muchísimas necesidades a nivel de profesionales en áreas de salud, en áreas técnicas, que de repente la población venezolana pudiera cubrir. Entonces, creo que son esfuerzos posibles que se tienen que hacer articuladamente en el futuro, pero que, digamos, sientan un poco las bases de lo que se necesita, ¿no? Y creo que también yo percibo que el proceso de Perú es un proceso de ganar-ganar, porque en la medida en que la población migrante y venezolana se incorpora a vías profesionales o a vías de formalización, también poco a poco, digamos, la población peruana se beneficia de ese proceso, porque, digamos, también es un país con fracturas sociales y con muchas necesidades. Y yo siento que algo, digamos, que ha llevado a este proceso es que entre todos también se puedan buscar vías de resolver problemas. Por ejemplo, en las áreas de emprendimiento, por lo general las organizaciones que trabajan con migrantes suelen tener cuotas para población local y la dinámica que se da es muy positiva, porque los migrantes venezolanos aprenden de estrategias financieras o de ventas de la población peruana y viceversa también, ¿no? Porque también hay algunas aptitudes que puede tener el venezolano que el peruano puede aprender. Entonces, es un poco el panorama económico y social que se percibe y que hay actualmente en el país, ¿no? Sobre todo marcado por esa gran informalidad. Eh, Aprovecho, son las 11:13 de la mañana y usted nos sintoniza a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010, la estación del Búho Simpático. El día de hoy estamos transmitiendo un programa especial sobre nuestra diáspora en el Perú, cómo viven los venezolanos en el Perú, cómo la sociedad peruana percibe a nuestros connacionales que hacen vida en este país. Hoy tenemos de invitado a Nancy Arellano, directora y fundadora de Beneactiva, y Alfredo Flores, director de Ciudadanía Sin Fronteras y experto en gestión pública. Entonces, Alfredo, en línea con lo que tú acabas de decir sobre el impacto que han tenido los venezolanos en el sector empresarial en el Perú, en la participación en la economía, yo estaba revisando estadísticas del Instituto Nacional de Estadística del Perú y veo que básicamente casi 40% de los venezolanos que están en el Perú cuentan con una formación universitaria o algún grado técnico de educación. Sin embargo, de ese 40%, apenas el 2,9% es aquellos que homologan los títulos universitarios, mientras que el resto, el 90 y tanto por ciento restantes, no lo hace. ¿Hay alguna razón específica por la cual no ocurre esta homologación de una manera masiva? En primer lugar, y yo percibo que Nancy inclusive pudiera dar un poco más de luces sobre eso, pero yo percibo que la principal limitación que están teniendo los venezolanos en el país tiene que ver con algunos requerimientos que no están pudiendo ser cumplidos por parte de su estado de origen.
el Estado venezolano, porque hay que tomar en cuenta que hay muchísimas limitaciones para poder de repente apostillar el título, muchas veces los costos, a veces las posibilidades logísticas de poder traer el título de repente de Venezuela para el que no se lo trajo y de repente lo dejó allá. Eso genera muchas limitaciones, porque de repente el trámite, digamos, para poder registrar el título del Perú, en Perú no es tan complicado. O sea, estamos hablando que son aproximadamente $100, es un proceso que dura 30 días y que hoy en día inclusive se hace virtual. No se necesita inclusive ir a oficina y realmente es un proceso que yo considero bastante fácil. Hay muchas inclusive organizaciones de cooperación que están ayudando a subvencionar ese monto a muchos profesionales de distintas áreas y eso también ha sido un beneficio para gran parte de la población venezolana que se ha beneficiado de estos programas. Pero creo que el reto más grande está en acceder a los documentos necesarios porque muchas veces no hay la posibilidad. O sea, hay limitaciones inclusive más allá del Estado venezolano, a veces en la universidad de origen para poder acceder a los documentos a distancia, no hay, digamos, una respuesta inmediata. O sea, son un poco los casos que se ven. Y realmente creo que la condición en la cual está el venezolano hoy en día, sobre todo, digamos, en la región andina, es una condición de dificultad en la disposición libre al derecho a la identidad, porque no tiene la facilidad de poder acceder de repente a los documentos que el Estado le debería facilitar rápidamente, tanto por la congestión de la autoridad consular, porque, como saben, hay una sola oficina, digamos, consular acá en Perú, aquí en Lima, y esa oficina pues está totalmente colapsada. Y por otro lado también lo que vemos a nivel digamos, de inaccesibilidad, digamos, a algunos trámites que necesitas hacer presencialmente en Venezuela, en este caso. Sí, yo Entendido. creo que estoy de acuerdo con lo que señala Alfredo. Creo que hay un tema importante con el sistema de apostillas, ¿no? Con estos mecanismos, el mecanismo de la Haya para el tema de los títulos. Creo que por otro lado hay un reto por parte de las universidades venezolanas de asumir, ¿no?, estos canales de verificación hoy día, en el siglo XXI, con toda la tecnología que hay, de implementar esos mecanismos de verificación de los títulos por parte de los departamentos de control de estudios. Eh, Además, está la vía y hemos hecho presión desde Beneactiva para fortalecer el sistema del convenio Andrés Bello, que además el convenio Andrés Bello tiene su sede en Lima y además es un beneficio de movilidad de profesionales y de técnicos, no solamente de venezolanos a Perú, sino estamos hablando que son 12 países que podrían enriquecer los procesos de integración y de intercambio de profesionales en la región, beneficiándose también las peruanas y peruanos. Entonces nosotros creemos que hay que abordar este enfoque de la realidad migratoria más allá de la casuística específica de Venezuela, comprendiendo lo que trae de positivo para la región que haya una movilidad segura, ordenada y regular, y donde además podamos asumir los beneficios de las experiencias que hay en los distintos países de industrias que hayan podido ser exitosas. Lo vemos en el agro, por ejemplo, en el Perú. El Perú es un país que tiene entre sus 10 exportaciones más numerosas. Es uno de los principales proveedores de palta del mundo, es uno de los principales proveedores de cranberry del mundo, es uno de los principales proveedores de palma, de palmito, perdón, y así, o sea, quinoa, maca, lo que tiene que ver con los cultivos andinos. Entonces yo creo que ahí hay una experiencia interesante. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela tuvimos una experiencia muy interesante con todo lo que era el procesado de harinas, justamente con todo el tema de industrias polar y en su momento con molinos nacionales, etcétera, donde tenemos una serie de técnicos que podrían aportar también a la diversificación productiva de los países de destino. Eh, la industria metalmecánica en Venezuela también tuvo un importante crecimiento, un importante auge. Allí podría haber una complementariedad. Asimismo, cuando hablamos, por ejemplo, de la industria de tejido plano, el Perú es líder en tejido de punto, pero no en tejido plano. Venezuela fue líder en tejido plano en su momento. Entonces, yo creo que hay matrices formativas complementarias, porque no todos los países han logrado los equilibrios en la oferta formativa y de calificaciones. Sin embargo, todos los países enfrentan retos. El Perú es uno que enfrenta un reto muy importante, como es el reto de la trampa de los ingresos medios, que ha sido además una calificación dada por el Banco Central de la Reserva desde el año 2012,
se hablaba del milagro económico y que iba a llegar a un tope. Y en efecto ha venido pasando y por eso hay una política nacional de competitividad donde se pide justamente la diversificación de industrias. Y el fenómeno de la migración, por las razones que sean, ha venido trayendo consigo un bono para hacer frente a este reto, específicamente en el Perú. Así como en su momento la crisis migratoria peruana trajo a Venezuela, llevó a Venezuela importante número de técnicos, por ejemplo, para el desarrollo de las industrias básicas del sur de Venezuela. Estamos hablando, por ejemplo, de ferrominera, estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo de la industria hidroeléctrica. Tan es así que el Perú tiene un consulado en Puerto Ordaz, justamente por la concentración de peruanos que había en el sur del país trabajando para las industrias básicas. Entonces, estamos hablando de que finalmente no es un tema de mera creación de escritorio, de mero ejercicio académico, sino que estamos partiendo de la observación de los efectos positivos que tuvo la migración en nuestro país de origen, en Venezuela, que ocurrió también con los europeos, que ocurrió también con los chinos, que ocurrió también con los árabes, que ocurrió con los colombianos, y que en este momento este capital humano, como bien señalaba Alfredo y como bien comentaba Daniel sobre las cifras del INEI, hay un bono de capital humano que sería interesante incorporar en estos equipos interculturales o fomentar la interculturalidad en las empresas. Y hay plataformas como el Convenio Andrés Bello, que son de vieja data, que son parte del proyecto de integración suramericana, que podría actualizarse y facilitar estos procesos de reconocimiento de títulos y de capacitaciones técnicas para, además, con una oferta virtual que tenemos a nivel mundial. España, sin ir muy lejos, que forma parte del Convenio Andrés Bello, sería otro de los países que estaría beneficiado incluso con la oferta formativa que hoy día puedan dar a través de las plataformas virtuales. Y creo que la Universidad Venezolana además tiene el reto de ponerse al día con las plataformas virtuales de clases a distancia para aquellas personas con estudios truncos, que es un segmento que nos preocupa muchísimo también. No solo el que tiene el título y no lo ha podido apostillar, sino también aquel que quedó en el último semestre, en los 2 últimos semestres, y que podrían culminar sus estudios en la universidad de origen. Nosotros en Beniactiva hemos podido, por ejemplo, generar un espacio de intercambio con la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana, con la Escuela de Psicología de la Universidad de Lima, y tenemos un tema de pasantías e intercambio entre estos profesionales que están haciendo sus pasantías, trabajando con el tema de migración y salud mental. Y no solamente migración y salud mental, sino también salud mental en las comunidades de acogida. Entonces yo creo que hay unas oportunidades muy interesantes, quiero decir, no pensando tanto en un tema de ser solidarios o del enfoque humanitario únicamente, que por supuesto que es importante, pero creo que además hay unas razones bien ácidas de unos efectos positivos en este siglo en el que estamos, ¿no? Mira, Nancy, yo tomo tu punto porque a pesar que uno no puede comparar peras con manzanas y que Europa tampoco puede ser comparada con Latinoamérica y viceversa, sí pienso que en nuestra región, en Latinoamérica, tenemos mucho que aprender de Europa. Y precisamente más allá del mercado común europeo y toda la integración que ellos han tenido desde el punto de vista económico, el hecho de haber estandarizado los sistemas educativos, no solamente de primaria, secundaria, sino la universidad, y que cualquier europeo de cualquier universidad tenga un título que es automáticamente homologado en cualquier país de la comunidad, les permite a ellos grandes oportunidades. Entonces tienes hoy en día países como España, Italia y Portugal que siguen formando profesionales excelentes, pero que estos con sus títulos van y laburan en cualquier otro país de la Unión Europea precisamente porque sus países de origen no le están dando las oportunidades que querían tener y pueden hacerlo. Entonces el mercado laboral se enriquece porque tienes tantos países, tantas ciudades de Europa que están recibiendo mano de obra totalmente calificada con un título absolutamente homologado. Entonces, a veces este tipo de integración y estandarización contribuye. Ojo, sí te entiendo, o sea, sí entiendo el ejemplo y como Ujú. bien señalabas antes, hay cosas, también hay particularidades que hay que observar y dentro de esas particularidades, por ejemplo, está el tema del dumping, ¿no? Eh, y en el caso europeo, uno de los problemas de esa masificación ha sido el tema del dumping, o sea, cómo el trabajador de repente de Europa del Este representa
una suerte de dumping para el trabajador francés o el trabajador español, eh, porque acepta condiciones menos favorecedoras y más baratas para mano de obra barata para las empresas. Y eso causa tensiones sociales en las comunidades, ¿no? Eh, y esa realidad, el tema es que ocurre en la migración sur-sur en Latinoamérica, no precisamente porque haya una expectativa de menor remuneración por parte de la migración venezolana, y eso también creo que es importante señalarlo, sino porque existen barreras normativas que impiden la igualdad de condiciones para acceder al empleo. Entonces, por ejemplo, está el tema de la cuota. El tema de la cuota, la cantidad máxima de trabajadores extranjeros que puedes contratar, hace que tienes dos opciones, o te contrato en negro o no te contrato, porque me voy a exceder en la cuota. Entonces, por un tema de supervivencia, acepto que me contrates en negro, pero eso significa que no tengo derechos laborales, eso significa que no hay gratis, no hay CTS, no hay seguro de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso causa molestias, por supuesto, en la competencia local. El tema es que no es que haya una tendencia a aceptar estas condiciones o que sea algo que quieren, por el contrario. El tema es que no hay otra opción. Y ahí comparando con Venezuela, Venezuela tiene cuota. Venezuela la cuota es peor, es del 10%, ni siquiera del 20%. Pero la cuota en Venezuela se aplica solamente para las empresas con más de 10 trabajadores, con lo cual se dinamiza todo lo que tiene que ver con microempresas y pequeña empresa. Por eso veíamos a los portugueses con todas las familias en la panadería tan tranquilos, todo formal. Y creo que esos intercambios allí y pensar en cómo mitigar esas tensiones y es parte también de la chamba que hay que hacer, pensando ahí, sí, yo creo que latinoamericanamente, ¿no? Porque sí creo que hay algunas condiciones diferenciadoras o contrastantes respecto de Europa, por las mismas diferencias culturales que ya bien tú señalabas antes entre Europa y Latinoamérica. Gracias, Nancy. No, y agradecido con la respuesta, la verdad es que bastante interesante, sobre todo el análisis y la comparativa con Venezuela también. Ahora, yo tengo otra pregunta, porque en programas pasados también hemos, o cuál es el objetivo de nuestro programa, ¿no? Dar como ese ejemplo de políticas que vemos nosotros en el día a día aquí en Hungría o en el resto de la Unión Europea, y también otras que hemos visto o que hemos leído del Perú o Colombia, que pueden ser aplicables a nuestro país para, de alguna manera, mejorarla, ¿no? O sea, por ejemplo, y a esto va mi pregunta, ¿no? Alfredo, quisiera empezar contigo, porque es de sobra conocido que en nuestros países, en América Latina, la economía informal juega un rol muy importante. Entonces, ¿cuáles serían los retos desde tu punto de vista a los que se enfrentan los venezolanos para pasar de la informalidad a la formalidad en su actividad económica, en su negocio? Es un tema de sistema fiscal, son muchos requisitos, ya creo que Nancy ha comentado algunos. ¿Y cómo afecta, no, ese tema el día a día de los venezolanos en el Perú? Bien, yo creo que el principal reto que hay es que hay muchos venezolanos que por las distintas condiciones, como les digo, porque realmente en nuestro país hay muchas dificultades para acceder a algunos derechos de identidad que no deberían ser tan complicados, entonces eso hace que muchas personas que migraron, o sea, que digamos decidieron abandonar el país, no tengan acceso a algunos documentos y eso les haya llevado a ingresar a los países, digamos, por vías no regulares, ¿ok? Y de manera indocumentada. No obstante, hay que comentar que Perú ha dado muchas facilidades y varios países de la región han establecido, digamos, figuras de permanencias temporales que facilitan una regularización. Pero en el proceso en que muchas personas no acceden a estos procesos y que están en una condición, digamos, donde no tienen, digamos, jurídicamente no existen en los países, eso creo que es una de las limitaciones. Y eso de hecho es un tema en el cual Nancy puede hablar un poco más, yo creo, porque lo maneja más de Activa, pero digamos yo creo que uno de los retos que creo que hay que fortalecer un poco es el tema de la integración
desde la participación ciudadana, porque una de las cosas que nosotros, digamos, hemos observado mucho también en la población venezolana y que es un reto, yo creo que de todas las organizaciones y de todos los proyectos y las iniciativas, es que hay muchísimas barreras todavía en el proceso de la integración, porque existe también un duelo migratorio muchas veces en el migrante, porque muchas veces no se sienten identificados con el país al cual están llegando por alguna mala experiencia que puede haber tenido, o porque también muchas personas de la población venezolana que están acá ven a Perú quizás como un país de tránsito, ¿no? Porque tienen el propósito de poder movilizarse posteriormente a otro país. Entonces, yo creo que ahí hay un reto muy importante de poder hacer ver también los puntos positivos que puede tener el país para el desarrollo de las personas y tratar de incentivar poco a poco el desarrollo de las personas. Yo creo que es esencial que la población venezolana con sus talentos pueda ser, digamos, impulsada para poder desarrollar acá, digamos, sus talentos digamos, desenvolverse en las áreas que más, pues, en lo que mejor hacen, ¿no? Entonces creo que eso es un reto muy importante. O sea, yo creo que Perú, que es uno de los países que tenía las proyecciones de crecimiento económico más grandes para los próximos años y que ha venido visto estancado ese proceso de crecimiento por la conflictividad política que ha habido, tiene una oportunidad muy grande con la población venezolana, porque tener aproximadamente a 500.000 de personas con una formación profesional y adicionalmente a otro 500.000 de personas que también van a ser en el futuro personas con capacidad laboral y mano de obra también para construir un país es una oportunidad sumamente grande. Y hemos visto como otros países de la región lo han aprovechado muchísimo. O sea, en el caso de Venezuela en una época, Argentina también fue un país de migrantes y eso permitió que el país, digamos, pese a sus distintos problemas que puede tener, su economía también tenga muchos puntos positivos y a su favor. Entonces, yo creo que Perú tiene una oportunidad muy grande de incluso superar las cifras económicas de desarrollo proyectadas por los organismos financieros internacionales si aprovechan debidamente la migración. Y eso no solamente es en Perú, eso también es en Ecuador, es en Colombia y es en todos los países que han recibido un gran número de profesionales venezolanos y de personas venezolanas en general con grandes talentos. Oye, interesante, gracias, Alfredo. Oye, Nancy, te pediría ahora, si puedes, tu punto de vista, pero también quisiera conocer cuál es desde Venezuela Activa, desde Venactiva, cómo organiza la diáspora, cómo la prepara en ese sentido también, ¿no? Para pasar de la informalidad a la formalidad, cuáles son sus planes a largo plazo, qué pasos ha dado la diáspora venezolana para dar cambiar, ¿no? De la economía informal a la formal y regularizar mejor su situación. Bueno, yo te voy a decir que yo creo que hay un tema de corresponsabilidad. Es decir, yo creo que si bien es cierto, los países tienen que tomar determinadas medidas para aprovechar ese bono, no es menos cierto que nosotros tenemos que ser agentes activos en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que Benectiva se monta con esa idea, ¿no? Con la idea de ser nosotros agentes activos en la gobernanza migratoria. Y, y justamente lo que queremos es que haya una ruta clara de arraigo. De hecho, estamos trabajando ahorita ese tema, ¿no? Nosotros trabajamos la teoría del heptágono migratorio, que son siete aspectos, 7 cuadrantes que tiene que transitar el migrante en un determinado periodo para lograr el arraigo dentro del territorio del país de acogida, con miras a soluciones duraderas. Entonces, claro, eso implica desde la regularidad migratoria, cómo transito las calidades migratorias para llegar a la calidad permanente o la nacionalización, cómo logro que se acrediten mis estudios o mi formación técnica y profesional, cómo accedo a los sistemas de protección, cómo logro tener un medio de vida lícito dentro del país, eso implica la formalidad, cómo logro integrarme culturalmente, cómo logro, y hablo de integración, no hablo de inclusión, hablo o sea, mantener nuestras costumbres y mantener nuestra identidad cultural, pero generar esos espacios de interculturalidad donde además somos permeables, ¿no? Para también disfrutar del reconocimiento de la cultura del país de acogida. Eh, y la integración, pues, en términos de participación cívica, porque somos vecinos y formamos parte de una comunidad, eh, y la participación cívica implica, pues, estar involucrados también en el desarrollo de políticas públicas que nos afectan directamente.
Y la inclusión financiera, que ahí sí hablo de inclusión, porque estamos hablando de poder acceder no solamente a los servicios bancarios, sino también a los productos crediticios que nos permitan entrar de lleno en el sistema financiero del país. Y a eso se suman tres enfoques, que es el enfoque de género, el enfoque de vulnerabilidad y el enfoque de seguridad. Entonces, cuando hablamos de todo este tema de arraigo, estamos no solamente viendo esos impactos positivos en materia de, por ejemplo, económica, que hemos venido conversando en este programa, sino además, por ejemplo, hasta velando por el ejercicio de la soberanía estatal en materia de política migratoria. La forma más sensata de que se combatan esos miedos que hay de la asociación entre criminalidad y migración, por ejemplo, es que haya un absoluto conocimiento de qué hace el migrante dentro del territorio, a qué se dedica, qué conocimiento trae, de dónde obtiene los recursos que obtiene, que esté bancarizado para que haya trazabilidad de las operaciones financieras, que pague impuestos, que sepa dónde vive, que entonces llevar una ruta clara hacia la generación del arraigo nos permite además tener una política en materia de seguridad que sea consistente con la búsqueda no solamente de la salvaguarda de la indemnidad territorial y de la seguridad ciudadana, sino también, insisto, de contener cualquier intento de las economías en negro, del narcotráfico, de la trata de personas, del proxenetismo, de hacerse de las suyas y lucrar con este fenómeno que impone esos retos, porque si la migración es invisible, si dejamos que el grupo humano se maneje en la economía informal, el paso a la economía criminal puede ser como víctimas, puede ser un peligro latente, puede ser un delgado espacio. Estamos hablando que las víctimas de trata, con fines de explotación sexual y laboral, se ha triplicado en el caso de la nacionalidad venezolana, y justamente por lo que te hablaba de las barreras antes. Estas barreras llevan a que la gente busque obtener mejores ofertas laborales y caiga a veces en ofertas engañosas que buscan llevarle a otras zonas del país y que terminan siendo, son redes de trata que están buscando víctimas, con retención de documentos, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se fortalece una actividad criminal por no establecer reglas claras, premios claros, por decirlo así, y sanciones claras. Pero para eso hay que hacer que la ruta sea realmente caminable y responda al principio de realidad. Y la realidad nos indica que el 80%, 84% del Perú son micro y pequeñas empresas. La realidad nos indica que la cuota del 20% en una economía ultra fragmentada no es factible, no es efectiva, sino por el contrario son condiciones de precarización laboral. Y además hace que todos los esfuerzos por la generación de emprendimientos formales en la migración terminen viéndose opacados justamente porque no pueden formalizar ni siquiera a las personas que trabajan en su emprendimiento, así sean familiares, porque estarían vulnerando la cuota. Entonces, yo creo que es importante asumir o dejarnos, pues, ser un poco consuetudinarios ahí desde la perspectiva de derecho anglosajón y atender al principio de realidad y no pensar que justamente elevando la valla, elevando el muro, vamos a lograr mejores resultados, porque la realidad nos indica que por el contrario, mientras más difícil coloquemos el poder entrar en la calidad trabajador, en la calidad trabajador independiente, etcétera, encontramos es mayor oscuridad. Si yo tengo miedo en un callejón de que hay delincuentes, yo no apago las luces, yo las prendo. Y prender las luces significa desarrollar estos ajustes normativos que permitan clarificar los procesos de incorporación de la migración, de los extranjeros en el territorio. No solamente hablo de los venezolanos, de todos los extranjeros, pero por supuesto la realidad también nos indica que el 95% somos de origen venezolano. Gracias, Nancy, por dar este fabuloso recuento de explicarnos cómo funciona Beneactiva y la gran labor que ustedes están haciendo para regularizar e incentivar la inserción de la diáspora venezolana de una manera sana y productiva en la economía peruana. Ahora
a las 11:40 de la mañana. Les recuerdo a todos quienes nos sintonizan, que nos escuchan a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010, la estación del Búho Simpático. El día de hoy estamos con dos invitados muy especiales, Nancy Arellano y Alfredo Flores, ambos directores y creadores de fundaciones, organizaciones sin fines de lucro que tratan precisamente de formar e integrar a la diáspora venezolana dentro del Perú. Alfredo, ahora voy contigo con una pregunta. Ya Nancy nos explicó cómo funciona Beneactiva, pero ahora háblanos un poco sobre Ciudadanía Sin Fronteras. ¿Cómo funciona esta organización que has creado y las experiencias que tú has tenido con otras organizaciones como la Fundación Konrad Adenauer, que también se han interesado por la diáspora y han hecho causa común contigo, siendo tú consultor de ellos? Bien, nosotros desde el año 2020 empezamos a desarrollar distintas iniciativas, mejor dicho, desde el 2019 desarrollamos conjuntamente con un grupo de aliados principalmente de población venezolana, pero con un equipo multicultural, creamos una iniciativa que se llama Escuela de Emprendimiento y Desarrollo, enfocada en poder apoyar a poder incentivar el emprendimiento. De hecho, te comento que hace poco hicimos una encuesta a emprendedores venezolanos, que justamente fue una encuesta a emprendedores que buscaba entender cuál es el impacto del emprendimiento en esta población. Y tuvimos que el 77.8% de las personas que deciden emprender viven de su emprendimiento. O sea, es una cifra que a nosotros nos sorprendió muchísimo, porque significa que una manera de sacar a las personas de la dependencia económica, pero también inclusive de la pobreza, es el emprendimiento. Entonces, a partir de esta primera iniciativa, bueno, en el marco también yo estaba acá también en el país estudiando, empiezo a desarrollar algunos proyectos como coordinador con la Fundación Konrad Adenauer, ¿no? Que se interesó muchísimo en la población venezolana, tomando en cuenta que, bueno, desde la dirección de la fundación siempre había habido un interés muy importante. Y desarrollamos varios proyectos relacionados tanto con temas de emprendimiento, pero también empezamos a trabajar el tema de participación ciudadana. Y eso es algo bien interesante porque el potencial de participación que tiene la población migrante en el Perú es altísima. De hecho, en estas elecciones regionales que hubo, de hecho, Perú, un poco para explicar el panorama, tiene un régimen jurídico muy parecido al que tenía Venezuela. Acá los extranjeros con una residencia y con cierto tiempo, en este caso 2 años, pueden votar en zonas locales y regionales en puntos no fronterizos del país, o sea, en zonas que no estén por lo menos a 50 kilómetros de la frontera, por un tema de seguridad y soberanía nacional que establecen los países. El punto es que en Perú podían votar 130.000 venezolanos en estas últimas elecciones regionales. Y no solo eso, también pudieran ser candidatos, inclusive. ¿Y por qué porque el tema de la participación es algo importante? Por el hecho de que muchas veces la xenofobia y digamos el discurso de rechazo a lo diferente se da cuando lo diferente no tiene la manera ni legal, ni política, ni institucional de poder hacer valer sus derechos. Entonces, un canal de poder lograr, digamos, que la población venezolana y la población migrante en general pueda tener un derecho a voz y voto, porque al fin y al cabo este proyecto estuvo enfocado, digamos, en poder favorecer a cualquier persona extranjera que cumpliera con los requisitos. O sea, hay muchísimas comunidades extranjeras en el país, también hay población argentina, colombiana, incluso de Haití, también población migrante significativa en el país. Pero esto permite que el político o desde las instituciones públicas se puedan desarrollar políticas públicas también dirigidas a esta población. De hecho, les comento, hay distritos en Lima que tienen más del 20% de la población venezolana. San Juan del Lurigancho, por ejemplo, es uno de los distritos más poblados de Lima, si no es el más poblado. Tiene 1 millón de personas y el 25% de la población en este distrito se estima que es de origen venezolano. O sea, si estas personas, imagínense que un supuesto pudieran participar en elecciones, eso va, digamos, a hacer que el discurso político, digamos, frente a lo que ha sido la migración, sea más bien contributivo a poder desarrollar políticas públicas que también incluya a la población. Pero también en otro sentido, poder hacer que poco a poco la comunidad venezolana que llega al país vaya desarrollando un sentido de pertenencia. Entonces, la creación de Ciudadanía Sin Fronteras, que es una creación de hecho bastante reciente, a partir, digamos, del cierre de este año, tuvo que ver con poder juntar distintas iniciativas que habíamos desarrollado en calidad de consultoría y con un equipo que habíamos armado y también con el apoyo de distintas organizaciones que siempre nos habían apoyado
y poder, digamos, encauzarlas para poder hacerle seguimiento de manera más ordenada, sobre todo con este proyecto de participación ciudadana y también con el desarrollo, y es un enfoque que queremos tener, de políticas públicas enfocadas en promover la integración no solamente en Perú, sino a nivel regional. Hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos experiencias, ustedes nos mencionaban al inicio de Europa, como lo que es el espacio en Schengen o como lo que son los convenios, digamos, de libre circulación, tanto profesional como en otros ámbitos, que Europa ha desarrollado con muchísima eficiencia. Y que si en Latinoamérica, en el marco de tantos convenios y tantas organizaciones supranacionales que tenemos, porque realmente tenemos muchísimas, se pudieran implementar, realmente sería un beneficio para la población. Porque realmente al final es una violación a las libertades, ¿no? O sea, el hecho de que una persona, estando amparada por un convenio de integración regional, no pueda tener el derecho de ejercer ciertas vías y más bien limitaciones. Entonces, eso es un poco el enfoque. Nosotros, digamos, en el tema de participación, creo que es el punto focal principal, pero también el tema de emprendimiento ha sido desde el inicio, desde que empezamos en el año 2019 esta iniciativa, y bueno, con el apoyo de varias organizaciones, no solamente la Conrad Adenauer, sino también con Hayas, y otras organizaciones de cooperación. Y bueno, siempre trabajando también muy vinculados a la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, que de hecho les comento que creo que ha sido una iniciativa muy positiva porque ha permitido también generar, digamos, un espacio de intercambio entre los sectores empresariales que se han ido formando en el país, ¿no? Porque no solamente en el Perú, digamos, hay empresarios venezolanos, sino que también hay gerencias en empresas venezolanas que también le dan un poco ese panorama de interés dirigido, digamos, también a entender un poco el fenómeno migratorio, ¿no? Y así. No, no, excelente. Em, yo, bueno, agradecido y fíjate, no he querido comentar nada porque es que es muy interesante tanto lo que Alfredo has comentado y Nancy también, pero, y bueno, precisamente por eso, y brevemente antes de cerrar, yo quería hacer una pregunta e ir resumiendo porque ha estado todo muy interesante y me quedo con varias palabras claves que has comentado tú y también Nancy, que son inclusión e integración, y que para ello creo que la región y Perú también, pues, en este caso, necesita como mejorar, digo yo, reducir las barreras para la regularización migratoria e inserción laboral de esta migración que está llegando y que, bueno, que va a seguir llegando por muchas razones. Entonces, yo quisiera también ver el punto, una pregunta de su perspectiva y algo más humano, porque antes del programa, Alfredo, que estábamos hablando que ya en el Perú se ve la cachapa como un plato típico por lo regular que es, y porque, sabes, Nancy, en uno de tus programas anteriores vi que habías dado un comentario de que es tan normal ya, o que las futuras generaciones van a ver un plato típico que sea la arepa y el ceviche, ¿no? Por ese tema migratorio, ya la inserción, la inclusión de nuestras poblaciones. Entonces, ¿qué recomendación desde su punto de vista le darían a esos venezolanos que van a seguir llegando al Perú para llegar de la mejor manera? Es decir, mira, la migración no va a parar, vamos a seguir recibiendo, van a seguir llegando venezolanos al Perú. ¿Qué recomendación le dan a todos aquellos que decidan migrar al Perú? Bueno, yo te daría el mismo consejo que me dio mi mamá, ¿no? Que también fue migrante, pero a Venezuela en los años 60, ¿no? Mi mamá me dio 3 consejos. Me dijo, hija, hacéis lo que veréis, ¿no? Porque hay que tener respeto por las costumbres del sitio donde uno llega. Segundo, cómprate un libro de historia para que conozcas la realidad del país donde estás. Y tercero, no te guetices. Es decir, relaciónate con los locales. Yo creo que un error que ha habido en el proceso masivo de la migración venezolana, o cuantioso, o inédito, o como queramos llamarlo, porque no hablo del tema como una colectivización intencionada, sino simplemente porque la crisis trajo consigo una respuesta humana. Ha sido un poco el mirarnos demasiado al ombligo, en venezolanizar los procesos, incluso de integración. Porque la integración no se da entre venezolanos. La integración no es, que ya de por sí es un proceso desafiante, porque estamos hablando de que hay un montón de gente de un montón de sitios distintos que nunca se conocieron, que de repente son hasta de estados en Venezuela
completamente con lógicas económicas y profesionales y culturales distintas, con acentos distintos, que se dan encuentro en otro país y que comparten el hecho simplemente de ser migrantes y de que tienen la misma cédula de identidad o el mismo pasaporte, pero en muchas cosas, y comen arepa, pero en muchas cosas hay diferencias, o sea, no es lo mismo una yaca andina que una yaca caraqueña, ni una yaca oriental. Tal cual. No todo el mundo come hallaca, bueno, sí, todo el mundo come hallaca, y en Perú comen tamal, o sea, el tamal bien podría ser una hallaca de alguna zona de Venezuela. La base es la misma. Em, pero yo creo que uno de los consejos yo creo que son esas tres cosas. Hay que entender a la comunidad acogida, hay que entender el país al que llegamos. Eso pasa como cuando nos mudamos de edificio, de casa. Tú tienes que entender la junta de condominio y cómo funciona el tema del horario y la basura y cómo funciona igualito, pero obviamente más macro. Y no podemos andar todo el día entonces pendientes de lo que decían los vecinos nuestros de donde vivíamos antes, porque es que nuestra realidad es donde estamos ahorita. Involucrarnos en ello significa comprar no solamente las virtudes, sino también los defectos y comprarnos los dolores de la comunidad acogida y ver si hay alguna manera en la que podamos ser analgésicos de esas comunidades. A quien se venga a Perú, pues por supuesto no puedo dejar de decirle que nos llamen. Tenemos una línea gratuita de migrantes para migrantes, que es el 0800 80 212. Es una línea de cobro revertido, no les va a costar ni un sol. Y ahí les podemos atender en todas las dudas respecto de todos los procesos de integración que estamos conversando, de regularización, de participación, etcétera. Eh, Tenemos la bolsa de empleo que es valiosos, tenemos ahí un programa para apoyar en el reconocimiento de títulos, estamos trabajando los temas de emprendimiento con Benemprende, estamos trabajando los temas de inclusión financiera, estamos trabajando junto con el Consejo de Residentes los mecanismos de participación ciudadana para que haya enfoque migratorio en políticas públicas a nivel local. Tenemos un programa de SMAPS de salud mental para apoyar a aquellos que enfrentan el reto del duelo migratorio, para víctimas de violencia intrafamiliar, violencia basada en género, para ayudarles a cursar los procesos cuando además estás en un supuesto de extranjero vulnerable. Y tenemos la clínica jurídica Juan Germán Rocio, que ojalá otro día podamos conversar sobre eso, que me encantaría, porque además creo que ha sido uno de los grandes héroes del país, muy poco conocido, Juan Germán Rocio, sobre todo por las nuevas generaciones. Así que estamos, bueno, completamente a la orden, como decimos en Beniactiva, para avanzar juntos. Gracias, Nancy. Alfredo, Bien, la línea de Benectiva, de verdad, ayuda demasiado. Tengo que decirlo porque yo cada vez que una persona tiene un problema, lo invito a llamar a esa línea y responde en cualquier momento y de verdad que es bastante útil. Creo que ha sido uno de los logros más importantes que ha tenido la articulación de la migración acá, ¿no? Y yo siento que hay que entender que empezar a amar a otro país donde uno está llegando no es traicionar al país de origen. Y de hecho yo en ese caso también voy a remitir a un familiar directo que fue migrante. Mi abuelo materno era refugiado de un país de Centroamérica que estaba pasando una guerra civil y él allá tenía los nacatamales, que en este caso es una versión también muy parecida de lo que es, digamos, la yaca, pero él acogió la yaca como suya y la amaba. Entonces, poder, digamos, amar y hacerte parte de la resolución de los problemas del país donde estás no es una traición con tu país de origen. Y yo siento que el intercambio cultural es demasiado positivo y de hecho va a llegar más allá de lo que nosotros estamos imaginando. Miren, el año pasado yo fui a Venezuela y me encontré muchísimos restaurantes peruanos en Valencia, o sea, que es mi ciudad. O sea, en todos lados había un restaurante peruano y yo decía, pero ¿cómo? O sea, no entiendo. Y resulta que eran venezolanos que habían retornado y extrañaban demasiado la comida peruana. Entonces dijeron, no, yo voy a montar aquí un restaurante de comida peruana. Entonces habían cevicherías en todos lados y no me faltó comida peruana estando, inclusive en Valencia cuando estuve esa semana. Entonces es Qué interesante bueno. porque ese proceso de Pero ya hay integración, una pregunta, ¿y qué tal? sí, ¿Y qué tal? estaba rico Nancy, qué buena igualito, o sea, pregunta. un buen sazón. O sea, de hecho, yo hago ceviche, a mí me encanta hacer ceviche y Ajá. siento que me queda bien, pero tenía el buen sazón. De hecho, antes yo había comido comida peruana ya y siento que no era tan buena como esta, con este toque de Ah, venezolano. ya mejoró, Entonces, mejoró. Bueno, yo creo mis que mejores hallacas que yo me he comido en Perú, las hace una peruana que vivió 30 años en Venezuela, 25 años en Venezuela,
y se devolvió para Perú. Y son las mejores hallacas, bueno, mamá, perdón, pero sí, son mejores hallacas que las de mi mamá. Bueno, imagínate, entonces ese proceso, o sea, realmente va a llegar más allá de lo que nos imaginamos, porque hasta la propia Venezuela adentro, todos los días, tiene un intercambio cultural con todos los países en los cuales están los venezolanos. O sea, ya la mamá de repente que está allá en Venezuela y tiene su hijo en Chile, ya conoce las tradiciones de Chile, o que tiene su hijo en Perú, conoce las tradiciones en Perú. Y eso no solamente nos está enriqueciendo a nosotros, y nosotros así como estamos enriqueciendo al país, sino que también está enriqueciendo a Venezuela. Entonces no es un tema de traicionar nuestro país, no es un tema de traicionar nuestra herencia, es un tema de incorporarnos e integrarnos con el mundo y aprovechar la gran oportunidad que esto significa. De hecho, yo cuando llegué a Perú, estaba estudiando para mi tesis que tenía que ver con un tema de disminución de la pobreza y promover, digamos, un poco, disminuir la desigualdad social. Entrevisté al director del Banco Mundial para aquella época, para la región, que era Luis Alberto Rodríguez Pinzón, y que era colombiano. Y él me decía que si él hubieran dado la opción después de que hubo la crisis en Colombia, de repatriar a todos los colombianos al país, él hubiera dicho que no. ¿Por qué? Por el hecho de que hoy en día Colombia, el Estado colombiano, cuando va a negociar con un organismo internacional, resulta que hay un colombiano dirigiendo ese organismo. Cuando Colombia va, no sé, a hacer, digamos, a pedir un préstamo a una institución financiera internacional, hay un colombiano en la institución financiera. Entonces, este proceso es de ganar, ganar y es de enriquecimiento mutuo y no hay traiciones de por medio. O sea, creo que hay que aprovecharlo, hay que desarrollarlo y hay que amar el país donde estamos, así como amamos el país de donde venimos. No, perdón, Daniel, creo que te iba a decir algo. Para mi Sí. cierre, yo Ah, tomo dos cosas, tanto de Nancy como de Alfredo. El primero es que la mamá de Nancy tiene mucha razón. Hay que comprarse un libro y entender la historia. Yo aquí tengo ya varios. Trato de entender sobre la historia húngara. Es importante, imprescindible para entender la psique colectiva del país que nos acoge y que nos permite integrarnos. Es así. Y así, lo que uno ve, lo imita, lo bueno, lo negativo, tratar de evitarlo precisamente para dar lo mejor de sí. Y otra cosa Correcto, que yo correcto, me agrego, gusta esa apreciación, es lo bueno. Exacto. y agrego otra cosa, lo importante es que todos somos embajadores de Venezuela, todos, porque todos somos venezolanos y representamos nuestro gentilicio. Entonces, el consejo que yo le doy al que venga a Hungría, al que venga a Europa, al que vaya al Perú, al que vaya a cualquier sitio fuera de nuestra frontera, es precisamente comportarse de la mejor manera siempre, porque la imagen que uno representa es la imagen del país. Entonces, yo cuando actúo, cuando hago algo, cuando en el trabajo, en donde sea, siempre trato de ser como una especie de imperativo categórico kantiano, o sea, de que mi imagen represente la imagen de Venezuela que yo quiero representar, de gente trabajadora, gente excelente, de profesionales dedicados o de personas honestas y decentes. Otra cosa que le tomo a Alfredo, lo que acaba de decir sobre esta persona colombiana que le entrevistó, este ex funcionario colombiano, lo mismo, yo creo que esta diáspora creciente, que ya es considerable el número de millones de venezolanos que estamos afuera, no solamente el día de mañana nos ayudará porque habrá venezolanos básicamente en todas las instancias internacionales, sino que habrá un mercado de exportación. Porque así como hicieron españoles, italianos, portugueses y demás colonias europeas en Venezuela que importaban productos de sus países de orígenes y lo insertaron dentro del consumo, de la matriz de consumo venezolana, es decir, le dieron un mercado, expandieron un mercado a sus países. Lo mismo pasará con Venezuela. Ya tendrá un mercado de exportación para aquel nicho de venezolanos que consumirán productos venezolanos, pero también importarán, quiero decir, harán insertarán sus productos en la psique de los países que los acogen. Ya hizo un ejemplo que ah, yo vi sí, en una entrevista de Nancy con el caso de Pirulín. Pirulín creado por empresas Sindoni y sin embargo hoy en día en el Perú Ujú. está bien difuso el consumo de Pirulín como en toda la región. Lo mismo pasará. Pasa aquí en Europa que ya tenemos No, y la harina pan harina hecha. pan, Sí, 600% creció la importación de harina pan al Perú. 600%. y es siempre algo que le reporta un gran beneficio a Venezuela, porque aunque el productor ya esté en Venezuela o no esté en Venezuela, igual es una marca venezolana que está creciendo gracias a nosotros, que estamos consumiendo y expandiendo esas marcas. Entonces, sí, por coyunturas estamos todos regados por el mundo, pero es mucha la contribución que podemos hacer. Yo estoy muy feliz de que hayamos hecho este programa hoy, porque tenemos a Nancy y Alfredo que han creado estas
organizaciones que están contribuyendo a la formación de venezolanos para que los venezolanos puedan inserirse dentro del Perú y puedan aportar muchísimo, porque somos una diáspora que podemos aportar tanto a quien nos recibe. Y yo creo que todos los venezolanos que estamos en diáspora, independientemente si algunos regresarán, otros no, todos contribuirán en mayor o menor medida al crecimiento de nuestro país, dentro de nuestras posibilidades y pero yo creo que eso es algo que está nato. Hasta aquella persona que logró desprenderse totalmente de nuestro país, igual va a contribuir de alguna manera. Entonces, no quiero extenderme ya tanto en el cierre del programa, porque de hecho ya estamos sobre el momento de cerrar, pero quisiera agradecerles a ustedes. Gracias Nancy, gracias Alfredo por haber estado con nosotros hoy. Este programa es un espacio abierto para ustedes, para cuando quieran y tengan algo que informar sobre los grandes éxitos que ustedes están cosechando en el Perú, lo puedan compartir con Venezuela, especialmente con la región central del país que nos escucha. Y nada, yo creo que siempre orgulloso de ser venezolano y orgulloso de todo lo que estamos logrando afuera, porque hay muchísimo que como diáspora, que como sociedad activa, podemos aportar a todo el mundo. No, Es gracias a así. ti, Daniel y Jorge, de verdad, un gustazo, además. Y sí me gustaría únicamente comentar algo, porque a lo mejor la gente dirá, esta mujer está hablando del tema de la integración y tiene una organización que se llama Beniactiva, de puros venezolanos, etcétera. 30% de Beniactiva hoy día son peruanas y peruanos. O sea, trabajamos juntos con personas de la comunidad acogida y generamos justamente esos espacios de integración desde el propio Benactiva. Y yo creo que eso es importante señalarlo, así como el agradecimiento a Cedro, que ha sido una organización peruana bastante antigua, que nos ha apoyado en todo este proceso desde la propia comunidad acogida y apostando pues a los mismos fines de armonía social, ¿no? Así que bueno, eso quería comentar aquí porque también es importante que sepa que estamos muy agradecidos con un número importantísimo de peruanos que forman también parte de esta causa de la integración. Así es. Bueno, nada, gracias chicos. Excelente, de verdad, haber conversado. Espero que siga creciendo la llegada de este espacio y bueno, siempre atentos para lo que necesitemos acá en Perú. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, Jorge, como todos los que nos escuchan todos los martes, saben que nos encanta hablar muchísimo, pero hora de cerrar el programa. Así Es que así. a ti los honores. Bueno, y como siempre nos han escuchado por Radio Aragua 1010 AM, la estación del Búho Simpático, transmitiendo desde Budapest, Hungría. Este programa ha llegado a ustedes bajo la dirección ejecutiva de, Néstor Labrador, en la vicepresidencia ejecutiva, Hansen Labrador, en los controles técnicos, Melanie Sorfila y Giovanni Briceño, en la planta transmisora Luis López y en la locución, mi buen amigo Daniel Limorato. y Jorge Michael, y Nancy Arellano y Alfredo Flores del Perú. Hasta luego y recuerden sintonizarnos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego.